tal, compañeros, compañeras de la licenciatura en Economía Social y Desarrollo Local? Su servidora, Silvia Jurado, el titular de la materia que nos corresponde en este semestre. Tenemos la actividad 2 de la asignatura Territorio, Cultura e Identidad. Como parte de estas actividades, había que ver previamente un video sobre cómo descolonizar las ciencias sociales, que yo espero que ya lo hayan hecho y que ya lo hayan analizado y hayan tenido los avances correspondientes. En lo que continúa, la siguiente parte de la actividad es hacer una reflexión que yo titulé La modernidad como paradigma de la ciencia. Pero la idea es hacer finalmente una reflexión. Por eso me interesa que hayan visto primero el video de Ramón Grossfogel, para entender el porqué de la ciencia y el porqué de la modernidad. La ciencia y la modernidad son dos conceptos relativamente nuevos, históricamente hablando, pero que tienen que ver con una visión de mundo, que tienen que ver con la manera de pensar, concebir y apropiar el territorio, con la manera de vivir nuestra cultura y, por supuesto, con la forma en la que vamos modelando nuestras identidades. Entonces, por ello es interesante y es relevante hacer la reflexión al respecto, acompañada de las lecturas que ya se les han proporcionado. Entonces, para iniciar, me interesaría citar a Agnes Heller. Ya investigarán ustedes quién es, se los dejo de tarea. Cuando le preguntan, ¿cree que algún día podrá entender cómo ocurrió el Holocausto? ¿De dónde viene todo ese odio hacia el otro ser humano? Y ella responde, se me escapa completamente. Quería entender ante todo dos cosas. ¿Cómo es posible que las personas se sintiesen moralmente capaces de hacer eso? Y cómo las instituciones sociales y políticas se pueden deteriorar de tal forma que dejen que ocurra algo así. Nunca he logrado una respuesta, comenta. Lo que sí he llegado a comprender es que la idea de la Ilustración del siglo XVIII, la imagen de un progreso social constante, era un gran error. Entonces, partimos, así como lo comenta también Ramón Grossfogel, de que estas coyunturas históricas, estos parteaguas históricos, como son en buena medida el Renacimiento y la Ilustración, tienen que ver no solamente con pasar de un periodo histórico a otro, es decir, hay cambios sociales muchísimo más profundos, que son los que me interesa analizar. Pensemos en el periodo del Renacimiento, en aquellos siglos XV y XVI y una parte del XVII. ¿Qué caracteriza? ¿Por qué se le llama Renacimiento? De inicio, a ver, quién renace? Recordemos que quien renace es básicamente Europa, es decir, el centro del mundo, y que es un poco lo que plantea Grossfogel también en su video, el centro del mundo se va, el ombligo del mundo se vuelve Europa. Entonces, ¿qué es lo que muere? Si algo renace, si partimos de que hay un periodo histórico que se conoce como Renacimiento, el que algo renazca tiene que ver con que hay algo que también muere. ¿Qué es lo que muere? ¿Cómo cambia la sociedad en ese momento? Bueno, que son varios años, varios siglos, 3 específicamente. Hay un paso importante ahí entre la organización de la sociedad como tipo feudal a lo que empiezan a ser los principios o los atisbos del capitalismo. Y básicamente lo que muere, ahí lo que se dice es que lo que muere es el Dios. Pero el Dios, no tanto ese Dios que pudiéramos pensarlo desde la Iglesia Católica, ¿no? Sino todo aquello que implicaba el conocimiento o los saberes comunitarios. Entonces, dice, muere Dios. Incluso Nietzsche, cuando comienza
en su obra de Así hablaba Zaratustra, comienza preguntándose, ¿dónde está Dios? Es decir, ¿dónde está? Que ya no lo veo, que ya no lo encuentro, que ya no tengo esa creencia o esas creencias o esos saberes de los cuales poder asirme. Y entonces, si muere el Dios, ¿quién renace? Renace el ser humano. Por eso, una de las frases importantes que surge ya a partir de la Ilustración es el pienso, luego existo. Vamos un poco más despacio con eso. Muere el Dios entendido como estos saberes comunitarios, como estos saberes originales, y lo que renace es el ser humano. Entonces el ser humano, que es lo tangible, que es lo concreto, que es lo que vemos, que es lo que podemos comprobar y saber que existe, porque a los dioses los pensamos, los podemos imaginar, o las podemos imaginar a las diosas, pero no difícilmente podríamos pensar en una experiencia sensorial, tangible, concreta. Entonces, durante el Renacimiento lo que renace es el ser humano se pone al centro de la historia, de la reflexión, de la sociedad, se vuelve básicamente un paradigma. Pero es el hombre, y ojo con esto, porque también hay que llamar la atención, que lo que renace no dicen que sea el ser humano, es el hombre. Entonces las mujeres que saben dónde quedamos, ¿verdad? O sea, estamos en algún lugar, pero no renacemos, entonces lo que renace es el hombre. Entonces, el hombre como un ser de razón. ¿A qué nos referimos entonces con razón? ¿O cuál es la pauta que se marca ahí? La razón en tanto la ciencia, que también hace algo de referencia a Igros Fogel, por eso él dice que hay que descolonizar, plantea las ciencias sociales, pero eso puede ser las ciencias en lo general. Ya hacia el periodo de la Ilustración, y por eso se le llama Ilustración, porque se supone que llega la luz en el siglo XVIII, es entonces la razón la que rige el pensamiento y la vida en sociedad. Entonces, es pensar, dejémonos de misticismos, dejémonos de creencias, y entonces matemos a las brujas, por ejemplo. O sea, esas hierberas no tienen ciencia. Ellas lo que tienen es un saber local, que bueno, curaba enfermos, pero no, ahora lo que necesitamos son hospitales, una sala de parto única y exclusivamente. Aquí también hay que reflexionar en que lo que me interesa es que podamos ver la historia desde un punto de vista menos lineal, menos en línea recta y sí con sus claroscuros. Al respecto pueden verificar la obra, un artículo llamado El lado oscuro del Renacimiento. No recuerdo en este momento su autor, pero lo pueden buscar en internet sin ningún problema, en Google, y lo encuentran, sí está en español, si mal no recuerdo, pero hay un análisis muy interesante ahí acerca de esa otra parte, de ese otro lado, del Dark Side of the Moon, del lado oscuro de ese renacimiento. Entonces, llega la luz, se hace la luz, por eso es la Ilustración, y es la razón la que tiene que regir todo nuestro pensamiento. La magia y el misticismo, el Dios, los dioses, las diosas mueren. Entonces todo aquello que suena a creencia, magia, dialectos, no hay lengua, son dialectos, ¿no? Entonces se toma como algo que no tiene validez. ¿Por qué? Porque no está respaldado por el conocimiento científico, entonces. Y entonces tenemos desde ahí la gran necesidad de comprobar todo el tiempo, que tenemos la razón. Es decir, la razón es la que nos asiste. Y me asiste la razón en tanto que soy humano, o que soy hombre, y entonces soy quien encarna al Dios. Es decir, esto es un asunto muy simbólico. Ese cambio del Renacimiento, esa transición histórica del Renacimiento y la Ilustración implican un cambio total en la visión de mundo que se tiene, en la visión de territorio. Entonces, ¿cómo dentro de este pensamiento de razón, cómo dentro de esta razón podrían caber esos territorios simbólicos como los que pelearon los huicholes y que lograron impedir que un megaproyecto se instalara en su territorio, que no era su territorio
donde ellos vivían, es decir, no era ese territorio que ellos tocaban, era un territorio, es un territorio simbólico, es su territorio sagrado, es donde hacen sus ritos en una transición, en un recorrido anual que ellos y ellas hacen. Pero todo eso es misticismo, magia, todo eso no es ciencia. Y entonces volteamos a ver el territorio de una manera distinta, de una manera que tiene que estar respaldada por la ciencia. Con eso, ojo, con eso no quiero decir que la ciencia sea mala, eso es importante también saberlo, pero sí hay que reflexionar cuál es el motivo del nacimiento de esta visión científica. Tiene que ver, además, si lo pensamos en tiempos un poco más recientes, tiene que ver, por ejemplo, con acabar todo ese conocimiento de las parteras tradicionales. ¿Por qué? Porque no es conocimiento, porque no está respaldado por la ciencia. Ahora, recientemente, algunas instituciones lo han ido retomando, lo han ido adoptando y habría que analizar hasta qué punto. Entonces, vuelvo, desde entonces necesitamos comprobar todo el tiempo que tenemos la razón. Necesitamos pensar primero, es decir, tener la razón, pensar, y después existir, y después, es decir, después ser. Entonces, primero necesito colocar mi pensamiento en la misma línea de la razón, pero de la razón científica. Y entonces podríamos pensar cuáles son los centros mundiales de la ciencia. Piensen ustedes, ¿cuáles son las universidades más prestigiadas, los centros de investigación más prestigiados? ¿En qué países están? Si pensamos en Oxford, Yale, si pensamos en Berkeley, ¿qué otros les gusta? Alemania, la Escuela de Altos Estudios de París. Todo está en Europa y en Estados Unidos, curiosamente. Entonces quiere decir que en tanto estas instituciones se erigen como aquellos centros que tienen el poder de generar la ciencia, entonces tienen el poder de imponer y de hacer valer su razón. Entonces la ciencia implica también poder, implica también polos de poder, y podemos pensarlo también aquí en nuestro estado, podemos pensarlo en nuestro país, dónde se genera la ciencia, cuáles son los indicadores de la ciencia, cuántos artículos has publicado, en fin, una serie de indicadores que no nos dicen más que cuánto estamos produciendo, como si fuéramos máquinas, más allá de si ese pensamiento puede ser válido, puede ayudar realmente a contribuir con el avance. Y quienes estamos en estas cosas tenemos que hacerlo. Entonces es una cuestión bastante contradictoria. La modernidad tiene que ver entonces, y aquí me voy un poco también a lo que comentó Grossfogel en su video, no solamente con que es la ciencia, esta ciencia que se genera desde las universidades o desde los centros del conocimiento, no solamente es la ciencia la que va a regir, lo que va a decir quién tiene la razón, sino que también va de la mano con la economía. Entonces el pensamiento moderno tiene que ver también con que es la economía la que rige toda la vida en sociedad. Es la economía la que rige la visión de mundo, es la economía la que rige nuestra cultura. Y podemos verlo en la política pública, en los programas de gobierno. Pensemos qué es lo que promueven, qué es lo que se busca. Uno de los indicadores es, por ejemplo, acabar con la pobreza. ¿Pero a qué le llamamos pobreza? Hay muchísimas maneras de definir la pobreza, pero una de ellas, que es de las que mayor peso tiene, es los ingresos y la capacidad de compra que se tiene, ¿no? Entonces tiene que ver con la economía, pero la economía pensada en tanto dinero, esa es otra cosa. O sea, la economía y la economía como ciencia también tiene que ver con una manera de ver, una manera de entender los ingresos. Es decir, la economía la hemos aparejado única y exclusivamente con ingresos y con tener dinero. No nos hemos puesto a pensar si hay otras formas de economía en algunas otras sociedades. Entonces,
Eso lo pueden ver también, lo vamos a ver más adelante, en la obra de Bolívar Echeverría. La que tenemos para revisar se llama Modernidad y Blanquitud, si mal no recuerdo. Entonces la modernidad tiene que ver, esta idea de que es la economía la que rige la vida en sociedad, tiene que ver con nuestra manera, con nuestra visión de mundo, tiene que ver con la cuestión racial, pero eso lo vamos a ver más adelante, entonces solamente lo dejaré sobre la mesa, y tiene que ver con que la ciencia es la que tiene que respaldar todos nuestros pensamientos y afirmaciones. Es la ciencia la que respalda entonces el pensamiento del hombre. El de las mujeres, pues quién sabe qué pasa con el pensamiento de las mujeres. Entonces, la modernidad es referente de esta ciencia, van de la mano. Y habría que pensar entonces, como lo plantea Grossfogel, dónde empieza la modernidad. Él dice que desde, si ya revisaron el video, se van a dar cuenta que él plantea que es desde que los barcos de Colón desembarcan en América. Entonces habría que reflexionar al respecto. No podemos decir que alguien tiene la razón absoluta, pero hay que reflexionarlo, hay que empezar a tratar de ver, como se dice, de hilar más fino al respecto. Entonces, si la modernidad es paradigma o referente de la ciencia, lo cierto es que al mismo tiempo la ciencia se convierte en cómplice de la modernidad. La ciencia económica y las ciencias sociales también. La manera de ver nuestra cultura, las formas de apropiarnos de diversos territorios. Entonces, si pensamos en una visión regida por la economía, por ejemplo, podemos ver un territorio como el del Istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca, en donde, viéndolo económicamente, pues como para qué dejamos allá a los campesinos, ¿no? A las familias campesinas. Lo importante es que genere ingresos. ¿Y cómo genera ingresos? Ah, bueno, a través de un megaproyecto, a través de los eólicos probablemente. En el caso de la Sierra Norte de Puebla, que tenemos aquí en nuestro país, pues igual esos campesinos cafetaleros, como para qué están ahí si no generan ingresos. Entonces mejor vamos a poner una hidroeléctrica. Entonces mejor pongamos una mina a cielo abierto. Eso sí genera ingresos. Eso sí es científico. Todo lo demás es costumbre, es tradición y no tiene tanta validez. No sé si me explico, ojalá que sí. Les invito a reflexionar al respecto, porque más adelante, aunado a este paradigma del Renacimiento y la Ilustración, viene también la visión de desarrollo. Si bien el concepto de desarrollo se plantea al final de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, sí nace desde la Ilustración, desde esta idea de que uno tiene que ir hacia adelante, que uno tiene que crecer, y entonces el desarrollo tiene que ver inevitablemente con progreso, y ese progreso quiere decir crecer, y ese crecer significa crecer económicamente. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la modernidad. Hay algunos autores y autoras, está Zygmunt Bauman incluso, por ejemplo, que plantea Taylor, si mal no recuerdo también, donde hay que escribir un libro que se llama Las fuentes del yo, que ellos plantean que ya estamos en la posmodernidad. A mí personalmente me parece que no hemos salido de la modernidad, aunque la modernidad se puede presentar de diferentes formas. Por lo tanto, por más difuso que esté el asunto, por más que digamos que la economía no rige la vida, que ya casi cualquiera puede hacerse de muchos billetes, de una gran cuenta bancaria, a mí me parece que todavía hay una forma de economía que rige la vida en sociedad, y eso es precisamente esta noción original del capitalismo, de acumular. El fin último del sistema capitalista es la acumulación de la riqueza, y entonces esta noción sigue siendo paradigma y sigue siendo también una parte importante o uno de los ejes de la era moderna, respaldado entonces otra vez
por la ciencia económica, por la ciencia política, que se traduce en programas de gobierno, que se traduce en programas de asistencia social. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle a las mujeres pobres dinero, es lo que quieren. O sea, no me interesa acercarme a ellas y saber de dónde viene la problemática que están viviendo, no me interesa si sufren violencia, no, lo que ellas quieren es dinero. ¿Por qué? Pues porque es el paradigma. Y eso lo dice la ciencia económica también. Entonces, esta noción de desarrollo tiene que ver con esa noción de desarrollo que va de la mano con el progreso, con el crecimiento, con la acumulación constante, implica estas otras formas de apropiación territorial. Esta manera de conocer nuestra cultura en tanto cuanto tengo, en tanto como pienso, cómo me pienso. Entonces, si yo me pienso de una manera, con una personalidad muy específica, voy a tratar de ser así, pero para llegar a ser así necesito tener una economía que me permita llegar a esa idea de mi ser, a esa idea de lo que yo soy. Nos lleva a otra forma de entender la cultura también. Es decir, toda esta cultura comunitaria, estos consensos, estas decisiones en asamblea, estos pueblos indios que como estorban al progreso. No sé si me explico. Este pensamiento de que esos saberes tienen menor validez se concretan en este tipo de prácticas cotidianas e incluso en racismo. Y eso, si les interesa ver más la obra de Bolívar Echeverría sobre la blanquitud, lo explica de una manera mucho más desarrollada. Entonces, hay varios autores y autoras que nos apoyan con esto. Uno de ellos es Ramón Grossfogel, que ya vieron su video. Tenemos a Santiago Castro Gómez también, colombiano. Tenemos a Silvia Federici. Tenemos a la boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Tenemos a Aníbal Quijano también, que nos pueden apoyar en este pensar de una manera distinta a la ciencia. Con esto no quiero decir que no se tenga que hacer ciencia. Hay que hacerla, pero hay que hacer una ciencia crítica y sobre todo pensar. ¿Para qué? ¿Para qué la ciencia? ¿Para quién? ¿Al servicio de quién? Lo cual es súper complicado porque entonces estás en un momento en el que resulta que necesitas ingresos, que si tienes hijos o hijas van a la escuela. Entonces es complicado, es muy muy complicado, pero también como lo planteó en algún momento Slavoj Zizek, por lo menos hay que empezar a pensarlo. Algunas preguntas: ¿cómo posicionarnos ante esto? ¿Cómo lograr hacer ciencia crítica? ¿Para qué la ciencia? ¿Cómo moldear entonces nuestra cultura? ¿O cómo acercarnos, cómo interactuar con nuestra cultura con base en esta ciencia crítica? Entonces, la idea de esta charla es que podamos reflexionar acerca de dónde estamos posicionados y posicionadas. Si estamos en una licenciatura, quiere decir que me estoy decantando por el camino científico. Está bien, hasta ahí vamos muy bien. Pero ¿cómo voy a interactuar con esta ciencia? ¿Qué visión de mundo voy a tener? Y aquí no es de buenos y malos, es decir, aquí el asunto no es maniqueo, no es de buenos y malos, todo tiene sus claroscuros, todo tiene sus paradojas, sus contradicciones. Pero sí considero importante reflexionar al respecto. ¿Cómo estamos posicionadas, mujeres y hombres, ante esta economía, ante este régimen, ante esta visión de mundo y ante esta cultura? Entonces, una de las cosas que me interesaría discutir con ustedes en la sesión de retroalimentación es cómo lograr posicionarnos de manera crítica frente a este esquema. Cómo pensar nuestro territorio, no solamente con lo concreto, con lo tangible, sino también con lo simbólico. Cómo lograr entendernos, cómo vernos a unos y otras, cómo dejar de pensar solamente en que la razón pertenece o es característica del hombre. Puede ser característica del ser humano, pero no es la razón. Hay muchas razones, hay infinidad de razones. Y
Me gustaría que esto fuera punto de partida para poder iniciar esta discusión. ¿Qué ven ustedes en su territorio? ¿Cómo se posicionan ustedes ante esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Reflexionemos entonces al respecto y nos vemos en la sesión de retroalimentación. Cualquier duda, pregunta, anótenla, por favor, escuchen todo, vean los 2 videos, primero el de Grossfogel y después este, y nos vemos pronto. Suerte. Muchas gracias.